Hoy veremos estequiometría de las sustancias, específicamente fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son las distintas formas de representar los compuestos químicos. Y existen tres formas de representarlos, que son la fórmula porcentual, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Cuando hablamos de fórmula porcentual, esta representa el porcentaje de cada elemento dentro de un compuesto. Cuando se habla de fórmula empírica, esta representa la forma más sencilla o simplificada de representar un compuesto. Y la fórmula molecular representa la cantidad real de átomos que tiene ese compuesto. Vamos ahora a realizar algunos ejercicios relacionados con fórmulas químicas, comenzando con fórmula porcentual. Para determinar la fórmula porcentual es necesario conocer la masa de cada elemento y la masa del compuesto. Una de las formas de hacerlos es utilizando la masa molar. Recuerden que las unidades de las masas molares de cada elemento son gramos por cada mol. En este caso tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, que multiplicados cada uno por su masa molar me dan 96, 12 y 72. Si sumamos las masas de cada elemento, en total el compuesto tiene una masa de 180 gramos por cada mol. Para determinar el porcentaje de cada uno de los elementos, como lo mencioné anteriormente, tenemos que considerar la masa de cada átomo y la masa del compuesto. En este caso, el carbono, tenemos 72, lo dividimos entre 180 y como estamos hablando de fórmula porcentual, lo multiplicamos por 100. Colocamos ahora entonces 72 dividido entre 180 y lo multiplicamos por 100, entonces se puede decir que el porcentaje del carbono dentro de ese compuesto es de 40%. Vamos ahora con el caso del hidrógeno. La masa de hidrógeno dentro del compuesto es 12 gramos. Entonces colocamos 12 dividido entre la masa del compuesto, que serían 180 multiplicado por 100, la masa o el porcentaje de hidrógeno dentro de ese compuesto es de 6,7%. Ahora bien, tenemos que calcular el porcentaje de oxígeno. Podemos hacerlo con el mismo procedimiento, pero también podemos tomar otra opción. ¿Cuál opción? Siempre que hablamos de fórmula porcentual o de porcentaje de cualquier cosa, es cuántas partes están contenidas en 100 del total. Entonces pudiéramos decir que si el total es 100 y el carbono ocupa 40 y el hidrógeno ocupa 6,7, si le restamos a 100 la sumatoria de estos dos valores, me va a dar el porcentaje de oxígeno dentro de ese compuesto. Colocamos entonces 100 menos la sumatoria de 40 más 6,7, entonces se dice que el porcentaje de oxígeno dentro del compuesto es de 53,3%. De esta manera entonces se puede decir que se calcula la fórmula porcentual. Vamos ahora con el segundo tipo de fórmula, que es la fórmula empírica. Para determinar la fórmula empírica tenemos que partir de un valor. Tenemos el siguiente: porcentaje de hierro 70%, porcentaje de oxígeno 30%. Es decir, que estamos partiendo de la fórmula porcentual. La fórmula empírica representa la forma más simple en la que se puede encontrar un compuesto. Ahora, el primer paso para determinar la fórmula empírica es dividir la composición porcentual o la masa de cada elemento entre su masa molar. Comenzamos aquí, tenemos hierro, tenemos oxígeno y dividimos 70 en el caso del hierro con su masa molar, que es 56, y 30 en el caso del oxígeno con su masa molar, que es 16. Si dividimos 70 entre 56, tenemos un valor total de 1,25.
Si dividimos 30 entre 16, tenemos un valor de 1,8. Este es el primer paso para determinar la fórmula empírica. Vamos con el segundo. De los valores obtenidos, en este caso estos dos, tenemos que escoger el menor y dividir cada uno de ellos entre el menor. En este caso el menor es 1,25. Para el caso del hierro, dividimos 1,25 entre el menor, que es el mismo, 1,25. En total me daría 1. Para el caso del oxígeno, tenemos 1,8 dividido entre el menor, que es 1,25. Tenemos un valor total de 1,5. Sin embargo, presten atención. Este 1 significa que tenemos un átomo de hierro en el compuesto. Y este 1,5 significa que tenemos un átomo y medio de oxígeno. Eso es imposible. Los átomos son indivisibles, no los podemos dividir. Por lo tanto, tenemos que generar un tercer paso donde debemos buscar un número que multiplicado por este me dé un entero. Cualquier número que sea 0,5 multiplicado por 2 me da un número entero, pero no lo podemos hacer únicamente con el número decimal. También tenemos que aplicar el mismo proceso al número que tenemos entero. Entonces, en el caso del hierro, quedaría 1 por 2. Entonces el compuesto debería tener 2 átomos de hierro. En el caso del oxígeno tenemos 1,5 que al multiplicarlo por 2 me da 3. Lo que quiere decir que en el paso número 4, donde tenemos que asignar los números obtenidos como subíndice de cada elemento en la fórmula empírica, entonces nos queda hierro con 2 átomos y oxígeno con 3 átomos. Lo que quiere decir que la forma simplificada de este compuesto es Fe2O3. Finalizamos con un ejercicio de fórmula molecular. Para poder determinar la fórmula molecular debemos calcular en principio la fórmula empírica, por lo que se deben repetir los pasos del ejercicio anterior. Pero es importante que para poder determinar la fórmula molecular conozcamos la masa molar del compuesto. Si no conocemos la masa molar del compuesto, no se puede determinar la fórmula molecular de ese compuesto. En este caso tenemos una sustancia que tiene 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno. Recuerden que para determinar la fórmula empírica debíamos dividir los valores de fórmula porcentual entre las masas molares de cada uno de los elementos. Tenemos 40 entre 12, que es la masa molar del carbono, 3,33. 6,7 entre 1, tenemos el mismo valor. Y 53,3 entre 16, 3,33. Si vemos los tres valores obtenidos, 3,33, 6,7 y 3,33, el que representa el menor puede ser el carbono o el oxígeno. Se puede tomar cualquiera de los dos valores. Y con él dividimos cada uno de los valores obtenidos. Tenemos el mismo valor para el caso del carbono y para el caso del oxígeno, por lo que el número de átomos presentes en ese compuesto es igual a 1. En el caso del hidrógeno, como es 6,7 al dividirlo entre 3,33, me dan 2 átomos de hidrógeno. Fíjense la diferencia entre este ejercicio y el que hicimos anteriormente. Ninguno de los valores obtenidos tiene un decimal, por lo que el paso número 3 para la fórmula empírica se puede obviar. No es necesario hacerlo porque todos los átomos están representados por números enteros. Pasamos a representar la fórmula empírica de este compuesto. Tenemos un átomo de carbono, tenemos 2 átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de oxígeno. Para poder determinar la masa molar, tenemos que
considerar cada uno de los elementos presentes en el compuesto y la masa molar de cada uno de ellos, como lo vimos en clases anteriores. Un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de carbono multiplicado cada uno por sus masas molares me da una masa molar total para la fórmula empírica igual a 30. Fíjense ahora, la masa molar que me da el ejercicio para el compuesto es de 180, pero la masa molar que obtuve para la fórmula empírica es de 30. Dijimos que la fórmula molecular es la fórmula que representa la cantidad real de átomos, mientras que la empírica es la fórmula simplificada de la fórmula molecular. ¿Cómo hacemos esto posible? Como la masa del compuesto es 180, la podemos dividir entre la masa de la fórmula empírica y eso me va a dar un valor al que llamamos N. N representa el número de moles de cada elemento dentro del compuesto. Ese número lo debemos multiplicar por los valores que obtuvimos para la fórmula empírica. Y entonces tenemos 6 por 1, 6 átomos de carbono, 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno y 6 por 1, 6 átomos de oxígeno. Esta es la fórmula molecular que representa la glucosa. Si ustedes observan el primer ejercicio que hicimos, fue determinar la fórmula porcentual a partir de la fórmula molecular. Aquí tenemos la fórmula porcentual y pudimos obtener la fórmula molecular partiendo de ese valor. Lo que quiere decir que la relación entre la fórmula porcentual, fórmula empírica y fórmula molecular es directa. ¿Qué aprendimos la clase de hoy? En primer lugar, que las fórmulas químicas son las diferentes formas de representar los compuestos químicos. En segundo lugar, que para determinar la fórmula porcentual es necesario conocer la masa del elemento y la masa del compuesto. Y por último, que la fórmula empírica es el producto de la simplificación de la fórmula molecular.